Y en esta mañana quiero continuar, si me permiten, con el tema que iniciamos el domingo pasado. Un tema que siempre es conveniente revisarlo, ¿verdad? Porque tiene que ver con la profundidad de la palabra y la doctrina. Y lo que estuvimos hablando un poco es el tema de la elección, la doctrina de la elección. Cuando hablamos de la salvación, dijimos que es una caja y dentro de esa caja hay una serie de doctrinas. Una de esas doctrinas es la elección. Pero hablar de la salvación no solamente comienza y termina con la elección. Hay una serie de otras doctrinas que tienen que ver con la elección. Ahora, ¿cómo decide el hombre? Y el hombre decide en base a su experiencia. Las cosas que le resultaron, esas cosas va a volver a repetir. Si algo decidió en el pasado y no le resultó, entonces ya no va a decidir hacer eso. Pero en el caso de Dios es diferente, porque el ser humano es limitado, no es omnisciente, no es todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de lo que decidimos bien y mal, y en base a eso volvemos a tomar decisiones. Lo más llamativo es que el ser humano es el único que mete 2 veces la mano en el fuego. Eso es lo más llamativo. Dios es un ser eterno, omnisciente, todopoderoso. Él no necesita acordarse de qué decisiones tomó y qué le resultó para tomar una decisión. Él tiene la capacidad, el atributo divino de la omnisciencia, de que antes que sucedan las cosas, Él ya tiene la posibilidad de elegir o no elegir algo. Entonces siempre las preguntas que surgen es si el ser humano, si el ser humano puede elegir su destino, ¿verdad? ¿Cuándo Dios elige? ¿Elige Dios a unos y a otros no? Esas son las famosas preguntas que surgen hoy en día, ¿verdad? Y algunas de las doctrinas que están dentro de esa cajita de la elección, de la salvación, son estas, ¿verdad? La doctrina de la muerte de Cristo. Si nosotros llegamos a meternos en el estudio de la doctrina de la muerte de Cristo, la obra vicaria de Cristo, el alcance de la obra de Cristo, las limitaciones de la obra de Cristo, no porque sean menos, sino que limitación significa a quienes no les afecta o a quienes les afecta. ¿Qué relación hay de la muerte de Cristo con relación a Dios? ¿Y qué relación hay de la muerte de Cristo para con el ser humano? ¿Qué relación hay de la muerte de Cristo para con los ángeles? ¿Qué relación hay de la muerte de Cristo para con los que murieron antes de la venida de Cristo? ¿Qué relación hay de la muerte de Cristo para con Adán y Eva? ¿Qué relación hay entre la muerte de Cristo y el reino satánico? Todas son partes de la doctrina de la muerte de Cristo. La doctrina de la fe tiene 50.000 detalles que hay que mirar de esa doctrina. La doctrina de la gracia eficaz, la misma cosa. La doctrina de la regeneración, la misma cosa. ¿Quién vive tu vida espiritual? ¿Quién vive por vos tu vida espiritual? Si me decís que vos vivís por vos tu vida espiritual, entonces Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? ¿Dónde está el trabajo del Espíritu Santo? Estás negando la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pero si me decís que Dios vive por vos tu vida espiritual, tenés que mirarte en el espejo entonces. No le vamos a hacer culpable a Dios de nuestro fracaso, ¿verdad? Entonces, ¿quién vive por nosotros nuestra vida espiritual? Hay tantas consideraciones que hacer dentro de esta doctrina de la regeneración. Y vimos también que hay 3 maneras de entender este tema de la elección. Por un lado, dice algunos que Dios mira en el futuro y ve quiénes van a aceptar a Cristo, y a todo eso que le van a aceptar a Cristo, entonces Él le elige. Esa es una forma de interpretar. Hay muchos que creen en eso. Otros creen en la elección colectiva. Eso significa que Dios pone la fe allí y después todo el mundo va a ser salvado. Nadie se va a perder. Eso, por ejemplo, la Iglesia Católica cree profundamente, ¿verdad? A tal punto de que el hinduista, el maometano, el macumbero, toda esa gente, Dios no le va a desechar. Toda esa gente va a ser salvada al final. Esa es la elección universal, la salvación universal.
Y finalmente la elección individual pretemporal. Eso significa que Dios antes de la creación del mundo no necesita mirar a ver quién le va a aceptar a Él para que Él le pueda elegir, sino que antes que nadie elija nada y antes que nadie exista ni tenga ningún tipo de mérito, Dios en su omnisciencia y en su soberanía elige para salvación, proveyendo la fe para que a través de este camino y mediante y en gracia de Él, entonces Él elige para la salvación. Esta es la figurita que vimos la vez pasada, ¿verdad? El famoso debate. Alguien que pasó y le destrozó el pecado le dice, bueno, si yo fuera vos, yo no entraría allí. Y ahí aparece el texto de Génesis, ¿verdad? Donde Dios le dice a Caín, si vos haces bien, entonces vas a recibir un aplauso de mi parte. Pero si haces mal, el pecado está ahí a la puerta. Abrí la puerta y te va a morder. Y entonces ahí se habla de una responsabilidad puesta en manos de Caín para que él elija qué hacer. Dijimos un poco para ilustrar así, ¿verdad? Que hay 3 escaleras en ese acto de la elección, ¿verdad? En primer lugar, Dios tiene omnisciencia. Hablamos del decreto, diseño, esquema de parte de Dios y que Dios es soberano y libre, ¿verdad? Lo primero que dijimos es que Dios, antes que sucedan las cosas, Él sabe exactamente qué es lo que va a suceder, ¿verdad? De antemano, la omnisciencia de Dios. Y hablamos también del tema decreto, diseño y esquema. Decreto es lo que aparece en el texto bíblico, pero que no nos olvidemos que siempre las traducciones al castellano pueden ser imperfectas. No todas las traducciones son perfectas. Y la idea cuando uno hace este tipo de análisis es tratar de rescatar el mensaje más cercano al texto bíblico. La palabra decreto trae la idea de que Dios determina esto y eso es absolutamente incambiable e irresistible. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios a nosotros nos creó y nos hizo todo robot? Aprieta un botón y nosotros hacemos lo que Él quiere. Esa es la idea que trae la palabra decreto, como una ley inquebrantable. Ahora, Dios, por ejemplo, cuando quiere hacer algo, nadie le resiste. Hay muchas partes en el texto bíblico donde habla de eso. Yo voy a hacer lo que determiné y nadie se va a poner en mi camino. Es cierto eso. Pero sin embargo, hay otros lugares donde da la impresión que el hombre se va y se funde y sin embargo Dios no hace nada. Y no era que Dios determinaba que se iba a cumplir su palabra. Bueno, eso también hay en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar y para balancear esas cosas? Entonces dijimos que la palabra diseño es una palabra más apropiada para entender esto. Porque como dimos el ejemplo del arquitecto o del ingeniero, hace el plano y dentro de toda la planificación, él también hace un cálculo, vamos a decir, de contingencia. Eso significa que de 1000 obreros que van a trabajar en Itaipú Binacional o en una obra grande, por un cálculo de experiencia se tiene que estimativamente estos son los posibles accidentes que van a suceder. Y si van a suceder esta X cantidad de accidentes, tenemos que tener una precaución y tener un sanatorio cercano, todo el sistema de contingencia y de ayuda para que en el caso que suceda esto, entonces ese concepto de diseño seguramente está más próximo al sentido de la palabra. Porque allí pueden convivir perfectamente la soberanía de Dios, donde Él determina algo, y al mismo tiempo lo que muchos llaman libre albedrío, la decisión propia del ser humano. Que un término o una expresión más apropiada es responsabilidad humana. El ser humano, con su responsabilidad, puede convivir dentro de ese diseño con la soberanía de Dios, cuando Él determina algo. Soberano y libre. Solo Dios es soberano y es libre. El ser humano no es libre. Desde el momento en que Adán y Eva cayeron, estamos muertos espiritualmente. ¿Qué significa la palabra muerto? Separación. ¿Significa muerto aniquilación como predican los testigos de Jehová? Como que uno muere, decía Salomón, muere como un perro y se terminó. Opa, no se va a ningún lado, se queda ahí el polvo en el cementerio. No, muerte significa separación. El acto de elección
Y ahí nos quedamos justamente el domingo pasado, ¿verdad? Vimos todos estos ejemplos, estuvimos leyendo sobre estos textos que nos muestran cuando Dios en forma directa en Deuteronomio ahí 32 habla de que se va a determinar algo y se va a cumplir. Por otro lado encontramos las leyes naturales que ni siquiera Dios ataja una enfermedad sobre su elegido, sobre su escogido. Sobre el caso de Timoteo, ¿verdad? Estuvo a punto de morir, dice. Y siendo Dios quien es, ¿acaso Él no podía detener eso? No, Él deja que eso le afecte a su elegido. Permite manifestaciones pecaminosas casi sin restricción. Romanos capítulo 1 y capítulo 2 podemos ver eso. Y sin embargo, en otro lugar, Él parece que espera que reaccionemos y tomemos la decisión, como aparece en 1 Corintios 10, 27. Vamos a suponer que estamos en el mismo momento en que Dios va a elegir, porque lo que vimos anteriormente son todas las cualidades de Él y todo lo que encontramos en el texto bíblico que parece que se le escapa de la mano a Dios, da la impresión. Pero sin embargo ahora estamos en el momento mismo de la elección. Elige libremente y para sus propósitos. 1 Corintios 1, 27. ¿Alguien puede leer? ...29... 27 y 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Correcto. Y el versículo 29 comienza con una frase, dos palabritas, que dice a fin de. Tres palabras. A fin de. Esto nos indica propósito de parte de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? Sí, todos estos pasajes bíblicos nos indican de que Dios cuando elige, elige con un propósito, con un fin. Ahora atiendan esto. Personas individuales, no grupales como creen los que creen la salvación universal, que todo el mundo, y Dios no ve fulanita, fulanito, no, sino que en masa, en grupo es. Sino que Dios elige personas individuales con un propósito determinado. Vamos a mirar qué dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dios toma una decisión y la decisión es que este inicuo, este hombre de pecado se manifieste. Significa que Él eligió que eso suceda y elige personas de forma individual. También elige los que estaban ordenados para vida eterna, creyeron. Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados, decretados o dentro de una planificación para vida eterna. En este caso habla en términos de grupo, pero en los anteriores está hablando en términos de personas, individuos.
Pablo fue escogido para salvación, y no solamente para salvación, sino que también fue elegido para un servicio. Y ahí ya nos damos cuenta que el alcance de la doctrina de la elección ya tiene un alcance mayor. Va para el tema de servicio. Hechos 9:15, ¿qué dice? Exactamente. Luego tenemos otro ejemplo de individuos o personas no inscriptos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8, y otra persona si puede leer 17:8. Apocalipsis 13:8 es un pasaje. Apocalipsis 13:8. Y capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Lo que Dios hace es revelarnos a través de este texto algo que está todavía en el futuro, pero entra en el detalle de contarnos que hay personas, grupos o individuos que no van a ir a salvación, pero otras personas que sí van a ir a salvación, sin que eso signifique un determinismo de parte de Dios. Solamente nos cuenta de que hay personas y hay grupos en esta condición, pero no significa en ningún sentido que Él determina mandar a unos para salvación y a otros para condenación. Esto indica que si algunos fueron inscriptos, la elección es incondicional. Nadie hizo ningún mérito, o bien o mal, para que esto suceda, porque todo esto se hace desde antes de la fundación del mundo. Puedo hacer una observación y voy a pedir disculpas por lo que voy a decir, pero tampoco quiero que se ofenda a la persona a quien le voy a decir. Agradecería que los hermanos varones se descubran en el momento en que estamos con la palabra del Señor, porque la palabra nos indica que es fundamental que el varón se descubra en el momento de la proclamación de la palabra. Gracias. Bueno, esto indica que si algunos fueron inscriptos, la elección es incondicional, individual y antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nadie tenía ningún mérito a favor o en contra. Los elegidos en esta edad, en el tiempo de hoy, no son elegidos por ser mejores que otros. Y ahí justamente en 1 Corintios nos habla, ¿verdad? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Si alguien puede leer, por favor. Y Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Somos elegidos antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Y porque son elegidos, deben vivir vidas santas, consagradas. Colosenses 3:12, ¿qué dice? Y alguien que busque 2 de Pedro 1:10. Primero Colosenses 3:12 y después 2 de Pedro 1:10. De
como escogidos de Dios. La consagración y la vida santa depende de quiénes somos. Y como somos elegidos y somos escogidos por Dios, entonces eso tiene que dar como consecuencia consagración y fidelidad. Segunda de Pedro 1:10. Tenemos que fortalecer nuestra vocación y elección. El ser elegidos no tiene que significar poco para nosotros. Para muchos creyentes, el ser elegidos, parece que no pensamos mucho en eso, pero el ser elegidos significa todo. Significa la diferencia entre aquellos no elegidos y nosotros que fuimos elegidos. Primero hablamos de elección, ahora vamos a hablar de predestinación, porque en este mismo acto, en el momento en que Dios procede a la elección, hay una combinación de cosas que Él hace. Primero, elige, y al mismo tiempo de elegir está el acto de la predestinación. La palabra predestinación viene de una palabra griega, prorizo. La palabra pro, si nosotros decimos, nosotros no tenemos que salir a favor del aborto, nosotros tenemos que salir en contra del aborto. Y si estamos en contra del aborto, nosotros somos pro vida, ¿verdad? Así solemos decir, somos pro vida. ¿Y qué significa pro vida? A favor de. La palabra pro es a favor de o hacia algo. O inclinado hacia significa pro. Y la palabra orizo viene del término orizo y al castellano horizonte. Entonces este proorizo significa empujados o inclinados o hacia o a favor de el horizonte. Todos nosotros tenemos un horizonte. El horizonte es el objetivo. Hacia allí vamos. Esa es nuestra línea de visibilidad final. Más allá del horizonte nosotros no vemos. 20 kilómetros de visibilidad normal, dice el pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Porque si yo estoy parado acá y tengo un campo, un sojal que va a más de 20 kilómetros de distancia y es plano el lugar donde yo estoy, el océano, más de 20 kilómetros, yo ya no puedo ver lo que hay allá. Parece que se hunde el barco, pero no se hunde el barco. Solamente que la visibilidad, como la tierra es redonda, la visibilidad alcanza hasta 20 kilómetros y empieza a curvarse. Y ese 20 kilómetros es mi horizonte. Proorizo significa determinado hacia algo. Efesios 1:5, ¿qué dice? Ahí se utiliza la palabra proorizo. Pero hay otros lugares también donde se utiliza la palabra proorizo. Y eso es muy importante cuando uno hace teología bíblica. La teología bíblica es lo más complicado que hay. Hacer teología bíblica es hacer un poquitito de esto. Este es apenas para arañar un poco así la pintura. Todavía no alcanzamos ni el revoque de la pared. La pintura nomás estamos raspando. Tenemos que agarrar la palabra, tenemos que analizar la palabra, tenemos que entender la palabra de arriba, abajo y de todos los costados.
Y una vez que nosotros entendemos perfectamente lo que es la palabra, ahora tenemos que ver dónde se usa ese término y con qué está relacionado ese término las veces que se usa. Ahora nosotros ya entendemos lo que es proorizo. Y ya leímos también ahí Efesios capítulo 1, versículo 5. Ahí se utiliza la palabra proorizo o predestinación. ¿Qué significa en simples palabras? Significa planear de antemano un destino o trazar de antemano. Eso es predestinación. Ahora, vamos a mirar los lugares donde se utiliza la palabra predestinación. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Alguien puede leer? Hechos 2, 38 y 1 Corintios 2, 7. Correcto. En este versículo, por ejemplo, lo que se predestinó, ¿qué es? El significado de la muerte de Cristo. Lo que está predestinado es para qué sirve la muerte de Cristo. 1 Corintios 2, 7. Una vez más, lo que está predestinado es lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra predestinación en este caso está relacionado con el significado de algo. Con eso está relacionado. No tiene nada que ver con el mundo perdido, incrédulo, todavía. Nada no tiene que ver. Ahí está. El primer ejemplo está relacionado con Cristo y lo que significa la obra de Él. Segundo ejemplo, Efesios 1:5, que es lo que leyó Jerónimo. Efesios 1:5. Vamos a leer de vuelta. Ahí se utiliza la palabra predestinados, pero relacionado con creyentes. Otro ejemplo, Efesios 1:11, ¿qué dice? Allí está relacionado con nuestra herencia, está relacionado en términos de familia, elegidos para ser partes de la familia de Dios. ¿Eso tiene que ver con el incrédulo? Ahí no tiene nada que ver con el incrédulo. Otro ejemplo, Efesios 1:11. Perdón. Romanos 8, 28 y 29. En este caso, la palabra proorizo, la palabra predestinación, está relacionado con el deseo de lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuál es el deseo que tiene Dios para cada uno de nosotros? Que nosotros seamos la fotocopia de Jesucristo. Eso es el deseo de Dios. ¿Está relacionado la palabra predestinación con los incrédulos? Está relacionado con los hijos de Dios. La palabra imagen es la palabra icon, con K, icon.
Y de esa palabra icon del griego viene la palabra ícono. ¿Qué es un ícono? Un ícono. Si yo, por ejemplo, digo, este ícono ¿para qué sirve? Y aprieto yo el ícono. En la computadora aparece este ícono que está acá y aprieto yo el ícono. ¿Qué es el ícono? Lo que representa algo. Un ícono es, por ejemplo, eso por ejemplo es un ícono. Ese que está ahí, ese cartelito, ese es un ícono. Una calavera con 2 huesos cruzados es un ícono. Un cartelito con un rayo así es ícono. Son figuras. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos un ícono de Cristo. Y la predestinación está relacionado con ese deseo y tiene que ver con el mundo de los creyentes, no con el mundo de los incrédulos. Bíblicamente la predestinación se aplica o relaciona a creyentes elegidos y asegura la posición presente y el destino final de las cosas. Teológicamente, el término se ha mal usado para incluir todas las cosas, y no todas las cosas deben ser incluidas dentro de la predestinación. ¿Cuáles son las cosas que no deben ser incluidas dentro de la predestinación? La condenación de los malvados. Eso no debe ser incluido dentro del entendimiento de la predestinación. Es decir, como símbolo o sinónimo de plan total de Dios. Usando así el término, si yo agarro y meto todo, inclusive la condenación de los inicuos, meto dentro de la predestinación, usando así el término, es fácil caer en una forma de calvinismo, utilizando el término predestinación para indicar el destino de los no elegidos. Así surge la doctrina de la doble predestinación. ¿Qué dice la doctrina de la doble predestinación? Que Dios predestinó a un grupo para que se vayan al infierno y a un grupo para que sean salvos. Y esa doctrina está equivocada, porque lo que se hace es incluir todo dentro de la doctrina de la predestinación. Y no todos están incluidos en la predestinación. La predestinación tiene que ver con el creyente, no tiene que ver con el incrédulo. Esto así parece muy filosófico, muy complicado, ¿verdad? Pero les voy a llevar a una aplicación práctica. Cuando yo creo que unos están predestinados para la condenación y otros están predestinados para la salvación, entonces voy a tener mucho problema para entender cuando un creyente se porta mal y se aparta de la iglesia. Porque si el elegido y predestinado fue predestinado y fue elegido y Dios va a hacer su soberana voluntad contra viento y marea, nosotros no podemos aflojar en la vida espiritual. El que afloja en la vida espiritual quiere decir entonces que no está dentro del grupo de los predestinados y en el grupo de los elegidos. Porque por sus frutos los conoceréis. Y si Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, ¿cómo entonces un creyente puede andar mal en la vida espiritual? Quiere decir entonces que ese es un profesante, cree que está salvado, pero no está salvado. Hace todo el esfuerzo posible para actuar como un creyente, pero no es creyente. Alguien que cree en la predestinación, en la doble predestinación, te va a decir,
hay solamente dos clases de hombres, según la Biblia. El hombre natural, ese es inconverso, y el hombre espiritual. El hombre espiritual es el verdadero creyente. Ese es el predestinado, el elegido, el que realmente se comporta como un verdadero creyente. Pero vos le decís, sí, pero existe el hombre carnal que es el creyente. No, el creyente nunca puede ser carnal. ¿Y por qué? Y entonces te va a decir, vos sabés que allí en la Biblia, cuando dice, porque el hombre natural, ¿sabes la palabra que se usa para natural? Se utiliza la palabra sarxikos del griego, que significa carnal. Sarxikos o sarg del griego es carne. Y allí en ese lugar el texto bíblico dice que ese hombre carne, ese hombre carnal o hombre natural, es un incrédulo, porque él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las puede entender. Y después dentro de esos versículos aparece, pero el espiritual, dice, discierne todas las cosas. Y el espiritual es el neumáticos. La palabra neuma viene de aire, de soplo. Por eso nosotros le llamamos neumático a nuestras ruedas. ¿Por qué? Porque es una goma que tiene aire adentro. El neumáticos es el espiritual, tiene el soplo de Dios. Entonces te pregunta, ¿y dónde vos encontrás ahí que ahí el carnal? Y bueno, en realidad que ahí no habla lo de carnal. ¿Y de dónde quitas entonces? Ahí en Primera de Corintios, cuando habla de ese texto, para puntualizar más todavía, capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 14. Dice, pero el hombre natural, o sea, el sarxikos, carnal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hasta allí solamente se menciona dos tipos de hombres: el hombre natural y el hombre espiritual. Pero en el capítulo 3, versículo 1, el apóstol sigue explicando y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a neumáticos, como a espirituales, sino como a carnales, a sarxikos. Espera un poco. Aquí, entonces quiere decir que todos estos eran incrédulos, inconversos eran los de la iglesia de Corinto entonces. Porque aquí en carnales está utilizando la misma palabra sarxikos que utilizó para natural. Y ahí el que cree en la doble predestinación te dice, ahí vos te das cuenta de que no existe el creyente carnal. El creyente carnal es un incrédulo que está en medio de los elegidos. Pensando bien nomás así crudamente, de repente este tipo de razonamiento, esto no es correcto, porque les voy a explicar por qué no es correcto. Ya avanzamos y vamos a terminar. Este tipo de razonamiento podría ser muy provechoso para la iglesia de Cristo. Podría llegar a ser muy provechoso. Porque ¿cuántos en la iglesia de Cristo actúan como creyentes, pero en el fondo mismo no son creyentes? Están los profesantes y están los verdaderos creyentes. Porque si es por los frutos nomás que vamos a evaluar, Dios me libre, ¿verdad? Me miro yo mismo en el espejo
con mis imperfecciones. Pero sin embargo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a inconversos. Eso es lo que significa carnales ahí también. Como a inconversos, como a niños en Cristo. Y esa frase, como a niños en Cristo, entonces explica lo que quiere decir el apóstol. El apóstol en este versículo 1 comienza diciendo, hermanos, le dice, a los carnales. Hermanos, le dice, a estos sárchicos, a estos incrédulos, a estos inconversos que son de la iglesia de Corinto, les llama hermanos. Entonces quiere decir que el apóstol está en un problema aquí, ¿verdad? Estos, los de doble predestinación, ya no te van a tocar. O por lo menos van a tener más dificultades de entender. Porque después que dice carnales, hay una coma y hay una frase, como a niños en Cristo. Entonces ahora se entiende. El carnal o el sárchicos, que es mi hermano, no es un incrédulo, sino que es alguien que se comporta como un incrédulo, hace cosas de un incrédulo, porque es un niño. No porque es incrédulo, sino porque es un niño. No tiene crecimiento espiritual. No entiende cómo es que tiene que ser la fotocopia de Jesucristo. Y le falta mucho todavía. Le falta mucho todavía. Ese es el verdadero cristiano carnal. Es la misma palabra, sárchicos, para incrédulo. Pero con la diferencia de que este es hermano o hermana, pero es un niño, es un infante, es alguien que tenés que darle todavía la mamadera, tenés que todavía hacerle con el juguetito el cencerro para que se tranquilice. Porque la criatura cuando se intranquiliza, socorro y rompe todo lo que hay, ¿verdad? Bueno, ese es el sárchicos, el creyente carnal. Entonces cuando nosotros entendemos bien esta doctrina, vamos a entender que predestinación tiene que ver con la familia de Dios y tiene que ver con un objetivo, el asegurarle al elegido de que más tarde o más temprano se va a convertir en la fotocopia de Jesucristo. Y si no se quiere convertir y si no quiere ser la fotocopia de Jesucristo, pues entonces Dios tiene también un plan B. ¿Sabe cuál es el plan B? Ananías y Zafira. ¿Y sabes cuál es el plan B? El tal sea entregado a Satanás, a fin de que el cuerpo vaya al cementerio, pero su espíritu vaya. ¿Sabes por qué? Porque hay creyentes carnales que estorban en la obra del Señor. Pero no soy yo quien tiene que pedir que el Señor, por favor, llevarle al Señor, porque a lo mejor yo soy el estorbo. Presciencia. Viene de la palabra griega proginosko. Se usa con relación a, primero, conocimiento previo temporal. Hechos capítulo 26, versículo 5. ¿Qué dice? Hechos 26, 5. Sí, 26.5. La palabra saber es la palabra conocer, ¿verdad? Proginosko es un término que significa conocimiento. Conocimiento de Dios. Dios hace las cosas con conocimiento. Pero en este caso, Pablo dice, ustedes ya saben cómo soy yo. Entonces quiere decir que es un conocimiento temporal, no es un conocimiento de antes de la fundación del mundo. Pablo le está diciendo a los hermanos, ustedes ya saben, los hermanos conocen algo por experiencia, pero dentro del tiempo. El proginosko es una palabra que se utiliza con relación al tiempo. Relación con Dios, de Dios con Israel basado en conocimiento previo. Romanos 11:2, ¿qué dice?
Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ujú. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, ¿lo puedes matarme? Correcto. Ahí se utiliza la palabra preconocer o proginosco o conocimiento como algo, vamos a decir, basado en hechos históricos. Y en este caso se refiere a Elías, porque el texto bíblico está haciendo alusión de, Señor, tu pueblo, cómo era antes, cómo rogaban por tu pueblo, y es un conocimiento anterior, pero dentro del tiempo, no antes de la fundación del mundo. Hay una aplicación también del preconocimiento del sacrificio de Cristo, Hechos 2:23, que dice: leen por favor. Ahí. El determinado consejo. Ese es un conocimiento que no está dentro de la historia. Este es un conocimiento de antes de la fundación del mundo. Y ahí el proginosco se utiliza como pretemporal, antes de la creación del mundo. Lo que tenemos que ver con la aplicación de esta palabra, que se utiliza tanto dentro del tiempo como fuera del tiempo. Finalmente, preconocimiento de la iglesia hoy día, Romanos 8:29, ¿qué dice? Uh-huh. A los que antes conoció, proginosco, a estos también predestinó, proorizo, para que fuesen tal cosa y tal cosa. La combinación de las dos palabras. Aquí la pregunta es, el hecho de que Dios nos conozca a todos nosotros antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, ¿qué significa? ¿Que solamente nos conoció? ¿O significa que nos marcó para salvación y a otros para la condenación? ¿O significa que nos conoció, se manifestó a nosotros y después nos trajo a la existencia y nos permite que nosotros tomemos la decisión? ¿Cuál de esas tres posiciones? El último. Este es el gran conflicto que hay al tratar de entender esta doctrina. La soberanía de Dios, que las cosas se tienen que cumplir cueste lo que cueste. Y por el otro lado, que el ser humano es responsable para responder delante de Dios cuando Dios le ofreció algo. Por eso es que nosotros, desde el punto de vista bíblico, no estamos de acuerdo con la doctrina de la gracia irresistible. La gracia irresistible significa que Dios nos da su gracia, pero que nosotros no podemos resistir su gracia si somos elegidos. Sí o sí, Dios, aunque sea arrastrado, nos va a traer a la salvación. Y esa es una doctrina que no tiene sustento bíblico. El debate se centra en la pregunta: ¿cuánta relación existe entre Dios y el objeto de su gracia? ¿Significa que Dios solamente conoce de antemano sin ningún tipo de relación antes de la fundación del mundo? ¿Significa que previó la fe pero no a las personas? O como sostiene el calvinismo, ¿significa que Él se relacionó con las personas antes de la fundación del mundo de alguna manera que resultó en una relación causativa que hace que la paciencia equivalga a predestinación o preordenación? Explico brevemente. ¿Significa entonces que Dios desde antes de la fundación del mundo, según el calvinismo, eligió a la persona y también la fe de esa persona para que Dios pueda programarle a que Él le acepte a Cristo aunque sea en contra de su voluntad?
¿Significa eso? No. Lo que nosotros vemos en las Escrituras es que Dios previó la existencia de todos nosotros, pero no nos condicionó para que nosotros le aceptemos a Él aunque no querramos. ¿Me explico? Dios previó nuestra existencia. Dios eligió a la raza humana para que venga a salvación. Pero acá está la fe, acá están los seres humanos. Dios lo que no hace es predestinar la fe para obligarle al ser humano a que crea en Él. Y eso es lo que el calvinismo predica, que Dios eligió a la persona y también eligió la fe para que esa persona crea en Él, aunque sea en contra de la voluntad de la persona. Predestinó la persona y predestinó la fe. Desde el punto de vista bíblico, la fe no ha sido predestinada. Sí, hermana Ladi. Entonces, nosotros podemos decir que Dios nos creó con el libre albedrío. Es lo que le llaman libre albedrío, pero con la caída del hombre, todas nuestras posibilidades murieron porque estamos alejados de la voluntad de la gloria de Dios. Cuando nosotros decidimos algo en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no estamos inclinados hacia Dios. El pecado hace que nosotros nos alejemos de Él. Pero lo que Dios no hace es determinar que la persona venga a la salvación aunque no quiera. Porque si es esa la realidad, quiere decir que la fe fue predestinada también. Y la fe no fue predestinada. La gracia puede ser resistida. La gente que va al infierno es porque resistió la gracia, no porque Dios les marcó que vayan al infierno. Sí, Francisco. Yo quiero hacerte una pregunta. Usted habló de que una persona cristiana que aceptó al Señor y después que actúa carnalmente no puede ser una persona cristiana, carnalmente. Un cristiano no puede ser carnal. Pero ¿qué pasa a aquella persona que aceptó al Señor como su Salvador y después se desviado de su fe, de su trayectoria y vive como un carnal, como una persona? ¿Tiene salvación eso? Porque la Biblia habla también que son probados por el fuego o ya prácticamente fue destinado la pérdida de salvación. Los calvinistas creen que no existen creyentes carnales. Nosotros los de la asamblea de hermanos, al mirar la palabra, creemos en todo eso que acabas de decir. Que existe el creyente carnal. Y que el creyente carnal va a ir a rendir cuentas delante del Señor. ¿Ahí está? Perfecto. Redondeamos. Algunas aclaraciones sobre la presciencia. Las personas son preconocidas, no la fe. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Hoy no pude traerles el escrito, pero esta semana voy a trabajar en traerles las dos clases por escrito para que puedan mirar de vuelta los pasajes. Las personas son preconocidas, no la fe. No hay una predestinación sobre la fe, sobre las personas sí. La presciencia no es mera percepción. Hay una suerte de intimidad. Esto para entender es más o menos así. Dios crea las almas de todas las personas. En algún momento antes de la fundación del mundo. Él va a traer a la existencia de esas personas. Es como el texto bíblico da la impresión de que al crear el alma y el espíritu de Amado, Él entra en una intimidad conmigo. Desde antes de la fundación del mundo, Él se da a conocer a mí. Y Él prepara la fe para mi salvación. Pero Él sabe también de antemano que el pecado va a hacer su aparición en este mundo. Y que yo voy a estar inclinado hacia el pecado. Pero Él entra en una intimidad conmigo y con todos nosotros antes que nosotros vengamos a la existencia. Pero no determina de que yo, no me programa para que yo le acepte como Salvador personal. Pero se da a conocer a mí.
para que cuando yo a lo largo de la historia de mi vida escuche de Él, pueda tener ese entendimiento de su gracia y que por medio de la obra de Cristo yo pueda ser salvo. No me condiciona a ser salvado ni a ser condenado. La elección está en armonía con la presciencia. Esa presencia fue usada como mecanismo para efectuar la elección. Por tanto, hay una especie de intimidad en la presciencia. Caso contrario, 1 de Pedro 1:20 no expresaría lo que dice del sacrificio de Cristo. 1 de Pedro 1:20, si alguien quiere leer. Les prometo que va a ser el único sermón largo dentro de este mes de diciembre. 1 de Pedro 1:20. Predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cristo era un desconocido para Dios? No. ¿Dios sabía lo que iba a acontecer con Cristo? Por supuesto que sí. Ese grado de intimidad es lo que se insinúa en el texto cuando habla de predestinación y elección. En la presciencia hay determinación y certidumbre. El uso apócrifo de la palabra proginosco, esto por ejemplo se toma como referencia también en los escritos no bíblicos y significa la misma cosa que lo que el escrito bíblico está diciendo. En el libro de Judith, capítulo 9, versículo 6, se utiliza esta palabra y no es simplemente percepción, no es solamente conocer. Cuando dice, pues todos tus caminos están dispuestos y previstos tus juicios. Y después de esto viene el término de retribución. Solo en dos lugares en el Nuevo Testamento, Romanos 1:27 y 2 Corintios 6:13, la palabra griega antimistein, esta palabra el calvinismo usa relacionado con la doble predestinación, implicando que la condenación de los réprobos es retribución justa. Sin embargo, en los dos lugares este término no se usa relacionado con condenación de personas. Esto es algo clave en el entendimiento del calvinismo. Preterición significa hacer caso omiso de aquello. Explico. Preterición es esto. Toda la raza humana cayó. ¿Qué hace falta para que el ser humano vaya a la condenación? ¿Qué hace falta? ¿Qué tiene que hacer Dios para que el ser humano vaya a la condenación? Preterición se llama eso. Lo único que Dios tiene que hacer es no hacer nada. ¿Y cuándo Dios no hace nada? Cuando nosotros rechazamos su oferta. Eso es preterición. Cuando el calvinismo utiliza la palabra retribución, que aparece en el texto bíblico, lo interpreta mal. Dice que todo eso que fueron elegidos para la condenación tienen justa retribución. Sin embargo, esa palabra antimiscian no se utiliza nunca para decir Dios envía a la condenación como retribución. Es un término mal aplicado. Sin embargo, la palabra preterición sí. Lo único que Dios hace es no hacer nada cuando uno rechaza a Cristo como Salvador. Ya estáis condenados. Esto es lo que leemos y muchas veces no se entiende, ¿verdad? La palabra lapsus significa caída. Y cuando nosotros leemos en internet lapsarianos, supralapsarianos y toda esa historia, viene simplemente de la aplicación de este término. Aquí al costado en verde encontramos la palabra decreto. ¿En qué momento Dios decreta la salvación, la condenación, todo esto del calvinismo, verdad? Y entonces tenemos allá arriba supralapsarianismo o antelapsarianismo. ¿Antes de la caída o después de la caída? Entonces, los supralapsarianos o los antelapsarianos son los que dicen la doctrina es antes de la caída. Salvar a algunos y condenar a otros. Este es el calvinismo. De antes de la fundación del mundo, antes de la caída del hombre, antes que exista el pecado, Dios ya ordenó esto para la salvación y esto para la condenación. Eso es supralapsarianismo o antelapsarianismo. Sin embargo, los infralapsarianos o sublapsarianos o postlapsarianismo, ellos no dicen nada, coinciden con el calvinismo.
Luego está el otro grupo que dice crear el elegido y al réprobo. Esto también es postura calvinista y es supralapsarianismo, antes de la caída. Crear a los seres humanos después de la caída. Luego tenemos una coincidencia, autorizar la caída. Si Dios no hubiera querido que el ser humano caiga, nadie iba a caer. Pero Dios, dentro de su soberanía, permite que eso suceda. Y esto ambos grupos, tanto los arminianos como los calvinistas. Los calvinistas son los calvinistas y los arminianos son los pentecostales, los de pérdida de salvación y toda esa historia, ¿verdad? En fin, muestro nada más esta lámina, les voy a pasar por escrito para que puedan tener. Y terminamos con esto. Dios sabe el día que nosotros vamos a morir, ¿sí o no? Y nosotros podemos morirnos antes de la fecha que Él marcó. Y si Dios sabe cuándo vamos a morir, ¿por qué nosotros nos alimentamos? Y si yo dejo de comer y muero mañana, ¿era la fecha en que yo tenía que morir o no? Yo dejo de comer. Ese es el problema que existe entre el tema de lo que Dios determina y lo que yo tengo que hacer. Dios dijo, yo te voy a dar salvación por mi gracia, mediante la fe. No hay uno solo que se pueda salvar sin tener fe. Y para que alguien tenga fe, no es Dios el que va a venir a creer por mí. Soy yo el que tengo que creer. Porque si Dios viene y cree por mí, y yo me salvo porque Él me empuja a creer, entonces ¿cómo yo el día de mañana, delante de Él en el tribunal de Cristo, voy a responder por mi irresponsabilidad o por mi responsabilidad? Puesto que todo estaba programado para que Él pueda estar alegre por mi salvación. No tiene sentido. Esa gente que va al infierno y se entera de la doctrina de la doble predestinación, ¿cómo pueden estar en este momento en el infierno sin acusarle a Dios de que ellos no tuvieron luego ninguna oportunidad de creer, de ejercitar la responsabilidad, sino que fueron programados para la condenación? Y esta es una doctrina totalmente antibíblica. Yo me alimento, ¿por qué? Porque Dios me hizo vivir, Dios me trajo a la existencia. ¿Dios sabe cuándo yo me voy a morir? Por supuesto que sabe cuándo me voy a morir. Y si yo dejo de comer y me voy a morir, y va a ser la fecha en que me muera, la fecha en que Dios marcó, y claro que sí, pero yo soy responsable por mi vida y por mi existencia hasta el día en que Él marque, o sea, me lleve en la fecha y en la hora en que Él tiene marcado llevarme. Pero yo me alimento, ¿por qué? Porque soy responsable por el mantenimiento de mi vida hasta el día en que Él lo marcó. Bien o mal. El concepto de la responsabilidad humana y el concepto de la soberanía de Dios, ¿cómo balanceamos las dos cosas? Sigue siendo un problema complejo para la teología. Y es difícil de explicarlo en 2 o 3 palabras o en 1 hora y media de discurso acá. Por esto se vienen peleando hace siglos los teólogos. Y nosotros deberíamos de escudriñar un poco más nuestras Biblias también
y no solamente profundizar más en la palabra. Profundizar más en la palabra. Ustedes se dan cuenta que los problemas doctrinales están hechos por doctores, máster en teología, son arquitectos e ingenieros de la teología. Y cuando entra este tipo de problemas en la iglesia, divide congregaciones, dividen. Y no entendemos por dónde. El problema es que nosotros necesitamos profundizar en este tipo de cosas. Espero no haya sido un enredo, hermanos. Y lo que en conclusión quiero decir es que tenemos que sentirnos, no sé, agradecidos, pero infinitamente con Dios por habernos elegido para conocer realmente la grandeza de la vida cristiana a través de la persona de Cristo. Todos tienen la oportunidad de elegir o rechazar. Cuando lo aceptamos, tenemos las bendiciones de Él. Y cuando lo rechazamos, no vamos a tener excusa delante de Él. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que hemos podido estudiar acerca de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a profundizar en nuestra fe, a entender, Señor, las maravillas y la grandeza de la obra de salvación, y que realmente esto nos conduzca, Señor, a tener una mayor entrega, una mayor dedicación y consagración a ti. Muchas gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.